Y vamos a hablar sobre esta nueva opción, esta nueva tablet PC que me acaba de llegar, esta P150 de la gente de C-IDEA. Me dijeron, Sensei, tenemos una vainita para que la revises y me digas qué es lo que. Ustedes saben que el tema de las tablets, yo le doy uso a mis tablets. Aquí tengo una tablet, normalmente la utilizo para temas de responder correos y algunas cositas particulares de trabajo, pero yo sé que hay usuarios que, por ejemplo, necesitan algún tipo de tablet por el tema de la virtualidad, algunas tareas. Hay chicos que necesitan un tipo de tablet para realizar algunos trabajos que se están poniendo en la actualidad, que tengan cámaras y todo esto. Pero ¿qué cosas uno busca en las tablets? Por ejemplo, buscamos que sean duraderas, que sean rápidas, que sean flexibles, y hay que ver esta propuesta, a ver qué tal. Miren, cosas que me llaman la atención de este tipo de tablet es que el precio es sumamente bajo. Estamos hablando de una tablet que te cueste menos de $90. Está bastante bien, conociendo los precios que tenemos en la actualidad. Esta te ofrece un octa-core a 2,0 GHz y este está diseñado en un proceso de 12 nanómetros, y esto nos asegura el tema de la energía y el bajo consumo. También el tema de que vas a estar cargándola menos porque supuestamente es energéticamente eficiente. La tengo aquí. Vamos a estar haciéndolo un unboxing y viéndola y revisándola, y se la voy a pasar a los muchachos para que le metan mano, le pongan todo para que vaya a tope. La pantalla me ha llamado mucho la atención porque hasta para consumir contenido y jugar está bien. Estamos hablando de 120 Hz, estamos hablando de una resolución de 2K y 250 nits de brillo. Ustedes saben que en las tablets se complica capacidades, y aquí está soporte para Wi-Fi, 5G, Bluetooth 5.0, y bueno, aquí vemos algunas cositas que hay que ver de esta tabla. Vamos a ver, miren, aquí la tengo. Vamos a hacerle un unboxing rapidito a esto porque ustedes saben que estos videos son así. Esto me gusta transmitirles a ustedes la experiencia de lo que usted estaría adquiriendo con estas soluciones. Ustedes saben que hay nuevas marcas emergentes que han estado trabajando en diferentes productos. O sea, no son marcas que quizás están súper establecidas así, pero te ofrecen diferentes soluciones por tu dinero. Aquí están todas las especificaciones de esta tablet que vamos a estar aquí viendo, y está bien el empaque, un empaque robusto en el diseño como tal. Aquí está bien cubierto. ¿Qué trae esto? Bueno, la tablet. Uy, espérate, pero esto es calidad. Espérate, déjame ver. O sea, se ve así, pero se siente bastante bien. Es una tablet sumamente grande, tiene un film para protegerla. Está bien, está muy bien. Aquí está el film para protegerla, vamos a ver. Y aquí tiene una cámara frontal. Vamos a ver si trae carga. Sí, trae carga. Made in China. Deben saber que esos productos vienen de allá, de China. Aquí dentro de la caja podemos ver el cable tipo C. Aquí podemos ver, vamos a ver, este es, el cargador. Uy, ¿y qué fue? Así que inicia. Veo que también tiene un protector de pantalla también, o sea que viene completa hasta con un protector de pantalla. Aquí habla de que la cámara es una cámara de 5 megapíxeles, la frontal, y habla que la cámara trasera es de 13 megapíxeles. Aquí dentro de las especificaciones podemos ver que tiene Android versión 13, tiene un procesador T616, vemos que tiene 128 GB de espacio y tiene 6 GB de memoria RAM más 6 GB virtuales. Y otro punto positivísimo es esta calidad visual en términos de definición de píxeles y precisión del color, porque aquí puedes ver que además la respuesta de la pantalla es sumamente fluida y precisa. Algo que me ha llamado mucho también la atención es el tema de las aplicaciones, que no ves aquí ningún tipo de bloatware. Aquí tendrás las aplicaciones de productividad, de entretenimiento que quieras, correos, puedes aquí instalar cualquier tipo de paquete de ofimática si lo tienes disponible. Aquí están simplemente las aplicaciones de Google Meets y todo esto. Aquí Sound Recorder, YouTube. Esto es lo que trae. Yo básicamente aquí pude, y veo aquí que tiene también un Kid Space, que viene siendo como una aplicación aquí para niños. Esto es de Google, y en general en este sentido está bastante bien. Algo que también que es bueno destacar, quizás en las tablets, ustedes saben, nosotros
nosotros no andamos fijándonos en temas de quizás de la cámara, pero si te interesa el apartado de cámara también puedes tener aquí 13 megapíxeles de cámara trasera y 5 megapíxeles de la cámara frontal. Algo que podemos ver aquí, que con esta versión tienes diferentes modos, como el modo Pro, que te permite aquí configurar también desde los blancos. Puedes también aquí tener rendimiento excepcional en este sentido. Aquí puedes grabar videos, tiene también para hacer capturas en cámara lenta, el time lapse, ustedes saben, para hacer este tipo de videos que es bastante curiosos. Y también tenemos aquí un apartado panorama, o sea que si quieres hacer una foto tipo panorámica también la puedes hacer aquí. Estas son algunas de las características que tiene que me llaman mucho la atención, y esto también es bueno verlo en este tipo de pantallas con este nivel de definición y resolución. No he tenido problemas tampoco con el Wi-Fi en ningún momento. Esto te puede servir además para productividad, para fines educativos y entretenimiento. Ustedes saben que hoy la virtualidad, hay muchas personas que necesitan un equipo como este, y este me parece bastante atinado. El rendimiento de los videojuegos lo estaré probando y de verdad me ha parecido bastante bueno. Por ejemplo, cuando yo quiero ver, por ejemplo, un video en YouTube, aquí puedes ver cómo se ven los colores, la definición. Esto es por este nivel de resolución. Aquí estoy, un video con el peor healer del mundo. Ustedes saben, estas son cositas que nosotros podemos ver. También el sonido se escucha bastante bien. Este video del club también bastante reciente. El sonido se escucha muy bien, y si te fijas aquí, los colores le dan vida completamente a este dispositivo. O sea que se ve muy bien a nivel de definición. Aquí se puede ver, para que se capte mejor, se puede ver esto. O sea, la respuesta es bastante buena en este sentido. O sea que esta es una alternativa bastante interesante y fluida. Mira qué fluido va. Con este rendimiento para estos fines no vas a tener ningún tipo de inconvenientes. En esencia, esto sería, vamos a estar probando en algunos videojuegos a ver qué tal rinde. Changing mag, cover me. Enemy contact. Reloading. Reloading. Get down, sniper. Hunter killer drone on standby. Grenade. Move. Ve acá, y eso, ok, es el mapa viejo de Call of Duty. Está bastante cool esto. También el audio, vamos a estar viendo esto porque se ve mortal, o sea, se ve mortal. No le he puesto el protector de pantalla todavía, pero se escucha bien. Uy. Uy, se ve muy bien, se ve muy bien, se escucha bastante bien.